Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de La Voz de la Medicina Osteopática. Mi nombre es Mónica Tapia y en esta ocasión nos van a acompañar a ver un tema súper interesante, cómo la osteopatía trata la salud femenina mediante ginecología y obstetricia. Acompáñanos a ver quién es el invitado del día de hoy. Y para hablar acerca de este tema nos acompaña el doctor Carlos Portilla. Hola, doc, mucho gusto. El doctor es de Hol- la sede de Querétaro, de ESMO, y nos da mucho gusto tenerlo por acá. Doc, ¿cómo está? Hola, Moni, ¿qué tal? Pues es un honor estar aquí con ustedes, contigo, con la ENMO, agradeciendo pues la oportunidad de dar un poquito de mi experiencia, agradeciendo al público que nos ve, que nos escucha, y pues es tocar un tema demasiado interesante para mí. Así es, un poquito, bastante de su experiencia. Veíamos en la cápsula que ya 40 años tiene en total en medicina, tanto terapias integrativas como su especialidad como doctor. Sí, sí, ya son 42 años desde que salimos de la Universidad Autónoma de México. Y pues sí, sí hemos andado ya un buen camino por varias experiencias y en varias terapias integrativas. Y de todas estas, pues la especialidad en la Escuela Nacional Mexicana de Medicina Osteopática ha sido para mí algo muy importante. Ay, muchas gracias, nos encanta tenerlo por acá. Pero hablando acerca de la osteopatía, nos gusta conocer un poco más acerca de nuestros profesores. ¿Cómo fue que se interesó por la osteopatía? Porque muchos cuando escuchan osteopatía piensan en huesos o hasta la espalda solamente, pero va más allá. ¿Cómo fue que se decidió entrar a este mundo? Mira, fue una coincidencia hace ya casi 16 años, por ahí así. Sí, en el 2009 me parece. Ajá. Eh, Mi hermano, que vive en Veracruz, tenía malita a mi sobrinita, su hija, y me pidió que lo acompañara a la Ciudad de México a ver un especialista. Y le digo, bueno, pues sí, ¿qué especialista es? No, pues un osteópata. Dije, ah, caray, ¿eso qué es, no? Yo también desconocía este, la carrera de osteopatía. Y sí, le digo, con mucho gusto te acompaño. Ujú. Y nos vimos en México, fuimos a ver al osteópata
y me quedé súper impresionado con las técnicas manuales que le practicó a mi sobrinita, porque ella tenía una desviación en su cadera y no caminaba bien, se tropezaba. Usaba mangueras para poder enderezar su línea de sus piernas, Ujú, ¿verdad? Y lo acompañé y me quedé impresionado. Entonces, ya que salimos y lo volvimos a visitar, pues ya mi sobrina iba muchísimo mejor, a tal grado que le dijo, pues ese cinturón y esas mangueras ya no, y esos zapatos especiales ya no los va a utilizar. Y entonces fue cuando dije, oiga, doctor, yo quiero estudiar esto, ¿qué es? No, pues es osteopatía y esto pues tendrías que ir a España para poderlo aprender. Dije, no, pues emocionado, voy a juntar mi dinero Vámonos. para irme a un curso a hacer el curso de España. Pasó poco tiempo, no sé, no recuerdo, 2 años, en el que me inscribí en un curso, un diplomado sobre mi especialidad, sobre medicina general, en el centro médico. Y ahí, en un descanso del Congreso, en un aula estaban dando el curso de osteopatía o una plática de osteopatía y fue cuando dije, ah, caray, esto ya está aquí. Ujú. Al entrar para asomarme y pedir informes, me encontré con una bebita, una niña, que es la hija de Saúl, y me dio un tríptico. Dije, no, de aquí soy y esto me gusta. Y, y ya pedí permiso para quedarme en la plática donde el doctor Saúl estaba dando una demostración para osteopatía y estaba abriendo el grupo. Dije, me inscribo y de aquí soy y esto es lo que yo quería y esto es lo que necesitaba para poder estudiar. Y de ahí me inscribí, terminé a la par los cursos que estaba yo teniendo en el centro médico y empecé con la osteopatía a estudiarla en el año del 2010, 2011, ya no recuerdo bien. De hecho, somos de las primeras generaciones. Yo fui compañero del doctor, en paz descanse, el doctor eh, Hinojos, y Ujú. Roberto Hinojos, y ya de ahí seguimos cursando hasta terminar la formación completa de, de osteopatía. Fue así como me inicié, ya después de ahí, pues me dieron la oportunidad de ser coordinador y profesor, coordinador aquí en Querétaro y profesor pues para toda la E. Y esa es la historia de cómo me atrapó la osteopatía. Sigo enamorado de la osteopatía, sigo siendo parte de esta familia de la EMO, que ya se tienen los 15 años y Ya. seguimos, ¿verdad? Así fue, Moni. Qué bonita historia, Doc. Cómo la osteopatía poco a poco lo fue encontrando usted. Sí, sí, ¿Y se ahorró el viaje hasta España? la verdad que sí. Sí, no, de hecho, inclusive tuvimos la oportunidad de traer los profesores de España para que nos Sí, siguieran formando, ¿verdad? Perdón, voy a estar tomando agua porque tengo reseca la garganta. sí, luego cuando se habla muchos, se resecan, no se preocupe, Doc. Bien, muchísimas gracias. Pero muchas gracias primero por compartirnos un poco de su experiencia acerca de este tema, la osteopatía ginecológica y obstetricia. Pero entrando yo un poco ya en tema, ¿qué es exactamente esta osteopatía aplicada a la ginecología y obstetricia, Doc? Ok, bueno, mira, primero la osteopatía puede ser aplicada en cualquier especialidad de la medicina, en cualquier Ujú, área de la medicina. Pero bueno, en este caso ahorita nos toca platicar sobre ginecobstetricia y es una especialidad muy bonita, muy amplia, muy interesante, en donde la osteopatía tiene mucho para poder complementar técnicas y poder llevar a cabo un embarazo y llevarlo al parto e inclusive poder atenderlos
atender a los pacientes hasta después del parto. Ok. ¿Qué problemas se suelen atender más con la osteopatía? Bueno, mira, los problemas más comunes de las pacientes embarazadas que llegan al consultorio, pues es dolor de la región dorsal, dolor lumbar, inclusive dolor de tipo ciático o Ujú. dolor a nivel del pubis, de la pelvis, por obviamente el cambio fisiológico que se está llevando durante el embarazo. Y con el peso del embarazo del bebé, pues va modificando muchas cosas y eso provoca muchas molestias, te digo, como dolor, inclusive edema de miembros pélvicos, náuseas, mareos, debilidad, insomnio, problemas de flebitis, problemas Ujú. de vías urinarias, o sea, problemas de estreñimiento, o sea, hay mucha sintomatología con las cuales se acompaña el embarazo que puede tener ese tipo de desequilibrio. Ok. Y para una mujer que no está embarazada, por ejemplo, ¿también podría ayudar en dolores menstruales? Sí, por supuesto. Por supuesto que la osteopatía puede ayudar inclusive a prevenir todo ese tipo de dolores premenstruales, Ujú. haciendo una buena corrección, un buen diagnóstico, una buena historia clínica y un buen protocolo para tener en equilibrio a la paciente, ya sea que esté embarazada o que no esté embarazada. De hecho, con los problemas de ciclo menstrual, que en determinado momento puedan estar padeciendo con un sangrado de mayor cantidad, de mayor día, y todo esto viene a provocar alteraciones, inclusive a nivel físico, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel energético. Obviamente cada mujercita es muy diferente su ciclo menstrual. Hay Ujú. quienes no tienen ninguna sintomatología, pero hay mujercitas que sufren cada mes con ese tipo de alteraciones. Y que la osteopatía en estos casos es de mucha utilidad para poder ayudar a corregir esto y equilibrar su organismo. Es cierto, y algo que me parece muy interesante, porque yo también me incluyo a veces como mujer, normalizamos este tipo de dolores. ¿Hasta qué punto es normal, digamos, vivir con ese dolor? ¿Hasta qué punto es normal? Ajá, que por Mm, ejemplo, digamos, tengo un dolor, no sé, en lumbares porque se vienen mis días, pero es normal, así siempre me ha pasado. Ok, bueno, la recomendación yo como médico, yo como osteópata, es tratar de enseñarle a toda mujercita que ese dolor no es normal. Bueno, para ampliar esto a todo el paciente del padecimiento que sea, el dolor es un síntoma que nos avisa que empieza a haber un Ujú. desequilibrio ya sea a nivel muscular, a nivel esquelético, a nivel neurológico, a nivel emocional, a nivel psicológico. O sea, esto nos tiene que ayudar a enseñarles a todos los pacientes y en este caso con el tema a las mujercitas que el dolor no es normal y que nos está anunciando que puede empezar a tener un desequilibrio a nivel de su organismo. Y ese desequilibrio va a llegar a una enfermedad eh, aguda y que si lo vamos dejando, si lo vamos aceptando y nos vamos adaptando, ese dolor o esa enfermedad puede ser crónico degenerativa. Ok, ¿ese dolor siempre puede ser físico o se puede presentar de alguna otra manera? Se presenta de varias maneras. Este dolor empieza principalmente por lo físico, pero en la osteopatía nos enseñamos o nos han enseñado que al paciente lo tenemos que ver de una manera holística, de una Ujú. manera integrativa, ¿verdad? Y tratar de buscar que si ese dolor físico puede tener su origen, ¿sí? O puede tener una alteración primaria a nivel emocional, a nivel energético, ¿sí? Em, y esto pues nos interesa tratar de saber
cuál es el origen para poderlo tratar. O sea, en osteopatía no curamos, pero tratamos la sintomatología, Eso es pero muy nos importante. enfocamos a ver al paciente como un todo integrado para poder buscar el origen de ese dolor y todas las consecuencias que pudiera estar resultando. Ok. En el capítulo pasado hablamos un poco acerca de la osteopatía pediátrica y se tocó un poco acerca del tema del embarazo. Pero en esta ocasión me gustaría profundizar un poco más. ¿Cómo puede ayudar la osteopatía durante esta etapa del embarazo que la mujer obviamente sufre muchos cambios, tanto emocionales como físicos? Sí, mira, eh, la osteopatía se puede inclusive empezar a atender a las pacientes desde antes de que se embaracen, tratar de tener un equilibrio a nivel estructural, un equilibrio a nivel emocional. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación de cambio o de muchos cambios dentro del organismo. Ujú. Cambios estructurales, cambios físicos, cambios posturales, cambios a nivel muscular, cambios energéticos, emocionales, o sea, son Sí, una infinidad de cambios. Y la osteopatía sí puede ayudar desde antes del embarazo y en los 3 trimestres durante el embarazo para poder tener una visión y un seguimiento junto con la atención especializada. Podemos también nosotros llevar un seguimiento de cada trimestre y así poder ayudar a equilibrar en todos los aspectos. ok. Bueno, en este caso yo ya conozco la respuesta a la siguiente pregunta, pero me gustaría que le explicara a nuestro público si es segura la osteopatía durante este periodo del embarazo. Así, por supuesto que es segura. La osteopatía, siendo bien aplicada, ¿sí? Es demasiado segura. Obviamente, nosotros como osteópatas tenemos que realizar una historia clínica completa, una inspección completa, una palpación completa desde el punto de vista osteopático para poder así hacer un buen diagnóstico osteopático y de ahí formar un protocolo de tratamiento que sea adecuado a cada paciente, que sea individual, ¿verdad? Porque yo puedo tener en el consultorio 5 pacientes embarazadas, pero las 5 pacientes embarazadas me van a dar sintomatología muy diferente, ¿sí? Entonces, Claro. sí es muy segura la osteopatía en la atención a nivel de ginecobstetricia. Sin duda, la osteopatía es muy gentil. Y en su larga experiencia, ¿qué sintomatología ha encontrado más en las mujeres que están embarazadas? Es variado, pero mira, la que más he notado es pacientes con lumbalgia, pacientes con dolor a nivel de pubis o de la cadera, de la pelvis en general. Ujú, Ajá. Y esto por el crecimiento y el peso del bebé y la ujú. posición que se va teniendo para ir corrigiendo y para ir adaptándose a cada mes de embarazo, ¿verdad? Hay muchos cambios a nivel postural. Ujú. Hay una corrección de la columna, ¿sí? Y la misma pelvis empieza a tener una rotación para poder soportar el peso del producto del bebé y así poder prepararlo también hacia el parto. Entonces, las molestias más frecuentes es el dolor a nivel de la región lumbar, ¿sí? Dolor y pesantez a nivel de sus piernas, edema, hay insomnio, hay nerviosismo, hay irritabilidad, ujú, hay cansancio, hay astenia, o sea, debilidad, falta de apetito. Son muy frecuentes este tipo de síntomas en las mujeres embarazadas. Es lo que más he visto yo. Vaya, sí cambia totalmente el cuerpo, como usted decía, tanto emocional como físicamente. Y me imagino que la osteopatía puede preparar
bueno, ayuda a preparar el cuerpo para el parto. Sí, por supuesto. O sea, llevando una buena semiología y un buen protocolo, se puede hacer el tratamiento por trimestres. En el primer trimestre vas a ayudarle mucho a lo que es la posición, ¿sí? Al equilibrio. En el segundo semestre es en cuestión a cambios metabólicos. Puedes hacer osteopatía de tipo visceral, ¿sí? Porque conforme va creciendo el abdomen, el útero y el producto, obviamente va desplazando los órganos a nivel del abdomen. Entonces ahí podemos nosotros ir trabajando en esa área y los cambios que se van teniendo en cuestión por ejemplo, a nivel de costillas, a nivel de su respiración, por ese tipo de cambios estructurales y a nivel de músculo esquelético, vamos. Ujú. Y Ok, no hay que olvidar los cambios emocionales. sí. Cambios emocionales a nivel por ahí del sexto mes, séptimo mes, octavo mes, la paciente empieza a sentir mucho cambio hormonal. Ujú. Y ese cambio hormonal se va notando con síntomas emocionales. ¿Sí? Y esto tenemos que atenderlo porque si lo dejamos o no le ponemos la atención, podemos pasar por desapercibido y después del parto puedan tener alteraciones emocionales. Lo más frecuente es la depresión postparto y eso Ujú. lo conoce todo el mundo, ¿verdad? No a todas las mujeres les da como tal, como un desequilibrio, pero sí todas las mujeres sufren ese tipo de cambio emocional, esos sentimientos, esos cambios sentimentales y cambios energéticos y cambios psicológicos que tenemos nosotros como osteópatas la obligación y hay técnicas específicas para poderlas aplicar ya sea en el último trimestre o inclusive hasta después del parto. Ok, y una vez después del parto que la mami ya pasó por ese proceso, ¿la osteopatía puede ayudar a la recuperación de la mami? Claro, claro, por supuesto. O sea, estos cambios que tuvimos durante los 9 meses, ¿sí? A nivel estructura, a nivel sistema musculoesquelético, quedan con esa memoria y con esa posición durante el puerperio, los famosos 40 días. Y el Ujú. cuerpo tiene la capacidad de recuperarse, pero pues obviamente que en determinado momento no todas llegan a recuperarse al 100%. Entonces ahí entra el trabajo a nivel de osteopatía después del parto para poder volver a reajustar toda la línea estructural, musculoesquelética, emocional de la paciente. ¿Verdad? Entonces, hay un trabajo antes del embarazo, durante el embarazo y puede haber un trabajo especial después del embarazo. Inclusive, pues hasta ahí mismo puedes empezar a atender al bebé desde el punto de Ujú. vista osteopático a nivel pediátrico. Sí, así es lo que platicábamos en el capítulo pasado de cómo pueden atender tanto al bebé como a la nueva mami. Entonces, es un trabajo en equipo de recuperación de Sí, ambos. sí, y de hecho esa es la bondad de la osteopatía, que podemos trabajar en cualquier área. Y en este caso con la mamá y con el bebé se pueden utilizar diferentes técnicas eh, apropiadas para cada uno, para la mamá y para el bebé, y que en determinado momento esto le va a ayudar muchísimo más a la mamá para tener ese encuentro con una nueva vida, con esa vida que tuvo durante 9 meses en su vientre y que ahora pues ya le va a estar dando una vida externa y con un cuidado y que lo va a seguir alimentando por medio de la lactancia, ¿verdad? Y con Así los es. cuidados, ya si la paciente está bien atendida a nivel osteopatía, pues obviamente que va a estar más adecuada para esa nueva vida. Así es, ese proceso se le va a hacer más llevadero. Sí,
Si vamos a ver un video acerca de este proceso, de cómo es un poco el nacimiento y también de cómo la osteopatía nos ayuda. Vamos a verla, Doc. Con mucho gusto. We're talking about uterine molding, infant molding. Okay. Bueno, estamos hablando sobre la moldura del bebé, But I'm more interested in the molding that occurs to the maternal pelvis. pero yo estoy más interesada en cuanto a cómo se moldea la pelvis interiormente. So as the baby moves down, it pushes out onto the maternal pelvis. Entonces, mientras que el bebé está saliendo, está empujando toda la pelvis maternal. And it stretches out. This is an ultrasound from within the vagina. It stretches out the pelvis. Y estira todo, esto es un ultrasonido dentro de la vagina, amplía toda la pelvis. So it pushes it out and then it twists it all around. Entonces la mueve hacia afuera y le da todo vueltas. So there are a lot of rotatory tensions and problems within the maternal vaginal pelvis. Entonces hay muchas rotaciones y problemas dentro de toda la pelvis. And so when you have the uterus in the middle of its broad ligament, which is this flat plate here, Entonces, cuando tenemos al útero en medio de todo el ligamento ancho, que es este espacio que les estoy mostrando, and you have then, so the broad ligament, you have the pelvic floor, and then you have the uterus in the middle, it forms this relationship. entonces tenemos el ligamento ancho, tenemos el piso pélvico y luego tenemos el útero aquí arriba, entonces forma todo esto como una composición. And these two parts on the edge, I don't know if you can see, are the two blades of the ilium. Y estas dos partes en la parte de las orillas son como las dos hojas del ilium. So your two ilia, your blades of the iliac bone, are going to work this triangular space of the broad ligament and the pelvic floor with the uterus in the middle. So it's your handle to the uterus. Entonces, estos dos huesos del hueso ilíaco van a formar como un triángulo que da soporte como al ligamento ancho, entonces van a formar como todo un conjunto. Bueno, Doc, y ya regresando, me gustaría que nos compartiera desde toda su experiencia, ¿qué casos le han impactado más en cuanto a ginecología y obstetricia? Bueno, mira, sí, se me viene a la mente, sí, muchos casos porque la paciente embarazada llega aquí cuando hay molestias. Sí, muy poca paciente llega desde un principio, desde los primeros meses de embarazo, pero sí, ya cuando llegan con varias molestias. Ahorita recuerdo un caso muy especial, una paciente como de 38 años, primigesta, con su embarazo en el quinto mes y con el diagnóstico de preeclampsia, ¿verdad? Venía muy asustada, venía recomendada pues por otras pacientes que ya había yo atendido, pero sí venía muy asustada porque a nivel de consulta le habían comentado que si seguía malita podría sufrir convulsiones, entrar a una eclampsia, ¿verdad? Entonces la estuvimos tratando, aquí utilicé mucho la osteopatía cráneo-sacral de inicio y ya después fui trabajando con técnicas neuromusculares para relajar todo lo que es el sistema musculoesquelético y técnicas estructurales para reajustar todo el desequilibrio que traía, ¿verdad? Y pues sí fue dando muy buen resultado, a tal grado que inclusive su ginecóloga se quedó asombrada de que cómo había tenido el cambio. El cambio de que su presión arterial, que es lo que provoca el diagnóstico de preeclampsia, su tensión arterial había disminuido y había ya estado mucho mejor. Inclusive le preguntaba a dónde había ido, qué había hecho.
y ya le dijo que había estado atendiéndose conmigo como osteópata y que, vamos, que con las terapias que nosotros le estábamos dando, había mejorado y que ella inclusive se sentía mucho más tranquila. Obviamente la especialista le dijo, no, pues sígale adelante. ¿Por qué? Porque mientras mantengamos la presión arterial en su estado normal, pues vamos a llegar a atenderla en un parto normal. Inclusive le habían comentado de cesar. Y nosotros en los del quinto al noveno mes de embarazo, la estuvimos atendiendo cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días, mejorando mucho, a tal grado que con las técnicas en el octavo y noveno mes pudimos acomodarle un poquito mejor la posición de su bebé y para que el bebé se colocara de una manera correcta. Y lo más bonito fue que fue un parto normal. Se evitó la cesárea también. Ujú. Entonces, esta pacientita pues estuvo feliz y obviamente pues esto fue una experiencia y un trabajo de parte de nosotros como osteópatas que fue muy, muy interesante. Fue un caso muy interesante, Así ¿verdad? Y es. fue uno que se llevó a cabo. Y a ella inclusive sí la atendimos después porque la misma ginecóloga le decía que también estaba propensa a tener crisis convulsiva o a tener inclusive el síndrome de depresión postparto. Y no, la seguimos atendiendo hasta que tenía el bebé 3 meses, o sea, 3 meses después de su parto, y ya la dimos de alta. Se pudo Bien, sobrellevar todo normal. sí, 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 eso, sí, al principio nos tocó como un caso especial, pero lo llevamos a buen fin. Ese es uno de los casos que me han impactado. Otro, una muchachita también que sufrió una caída durante su embarazo y No, empezó y a eso es muy presentar peligroso. sangrado. Ujú. Sí, sufrió una caída y empezó a presentar sangrado. Igual la estuvimos atendiendo a la par, su ginecólogo y nosotros, y ya después tuvo también muy, muy buenos resultados. Sí, ella sí le tuvieron que hacer cesárea porque estaba chaparrita y su bebé pues estaba grande. Ya después su bebé masculino lo tuvimos que también atender porque su caderita venía en mala posición, por lo mismo, de que tenía poco espacio en el útero. Importante de la constancia de los pacientes, el seguir asistiendo a sus consultas, eso también ayuda mucho al tratamiento, me imagino. Sí, por supuesto. O sea, nosotros como osteópatas debemos de inculcarle también a nuestros pacientes que si tienen su atención especializada y su médico de cabecera, que no lo dejen. Al contrario, nosotros vamos a complementar, ¿sí? Todo ese tratamiento para llevarlo a un final feliz. Aunque en muchas ocasiones, digo, muchos pacientes lo han dicho, ¿no? Es que gracias a usted como osteópata, sentí mucho más mejoría que con mi especialista. Obviamente que nosotros no tenemos que robar a los pacientes, no tenemos que cambiar de idea, tenemos que seguirnos apoyando con los Así es un trabajo en especialistas. conjunto. Sí, sí, esto tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad? Tiene que ser una atención inclusive que dos o más especialistas pueden trabajar. ¿No? Con Sin la duda. pacientita de infancia se tuvo que trabajar con una psicoterapeuta, ¿sí? Con el psicólogo, con la ginecóloga y un servidor. Y trabajamos en conjunto, te digo, llevando a ese gran éxito. Ok, algo que comentaba que me llamó mucho la atención es que el doctor de su pacientita le comentaba que había hecho. Y eso lo he escuchado mucho, tanto aquí con profesores como con alumnos, que empiezan a tratar a gente, ya sea personas embarazadas o no, y ven la mejoría y empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué hizo?
Y con el tiempo los especialistas, los doctores se empiezan a acercar a la osteopatía. Pero aún así, hay muchos mitos, todavía sobre la osteopatía. O bueno, ¿cómo ve, doc? Sí, sí, o sea, todavía la osteopatía nos va a llevar un poquito de más tiempo para poderla ampliar, poderla dar a conocer, que es una medicina osteopática con bases científicas. Ujú. Y que mucha gente y muchos médicos, especialistas o mucho personal que se dedica a la salud, pues todavía no tienen este conocimiento, ¿verdad? De que somos en realidad una especialidad, una Así medicina es. osteopática y que sí tenemos muchas bases científicas y que inclusive ya estamos reconocidos a nivel de la Organización Mundial de la Salud y que vamos a seguir batallando, pero sí lo estamos logrando, ¿verdad? En la ENO, en la Escuela Nacional Mexicana de Medicina Osteopática, pues han sido 15 años de arduo trabajo y esfuerzo para poder dar este paso adelante y que lo estamos logrando con todo esto, ¿verdad? Y lo estamos logrando con todos los compañeros que desde un principio empezamos a integrar la EMO y que ahorita ha ido aumentando en una gran cantidad de alumnos, de profesores y de próximamente todas las sedes que se van a estar abriendo para seguir trabajando en impulsar a la osteopatía. Ha sido un trabajo arduo a lo largo del tiempo, pero sin duda se ha logrado poco a poco que la osteopatía sea reconocida, sobre todo aquí en México. Y sin duda se hace una amplia invitación a aquellos doctores, aquellos que se interesen acerca de esta disciplina, de esta medicina, a conocerla, que se acerquen a la ENMO, sin duda. Claro, claro, esta invitación tiene que seguirse abriendo a todo el personal que se dedique a la salud, ¿verdad? Y principalmente a todos los médicos en general, médicos especialistas, que ya también se están dando cuenta que sí les está ayudando. Regresando al caso de la pacientita con eclampsia, la, la ginecóloga sigue mandándome pacientes y seguimos trabajando en esa área. Y así nosotros seguimos trabajando también con traumatólogos, con pediatras, o sea, con los especialistas que se están abriendo, ¿verdad? Ahorita yo he tenido la oportunidad de tener pacientes a nivel de oncología, pacientes con cáncer, que inclusive posteriormente vamos a tener testimonios, ya me están autorizando, y testimonios que se los vamos a mostrar, que podemos trabajar y que también los especialistas en esa área han abierto todo ese panorama. Y vamos a seguir. Y la invitación es abierta a todos los profesionistas de la salud, principalmente los médicos y a todos en general. Muchas gracias, Doc. Y pues bueno, para cerrar este episodio, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a las mujeres que quizás nunca han escuchado de la osteopatía? Bueno, pues que se acerquen a ver, que vean nuestras redes sociales de la Escuela Nacional Mexicana de Medicina Osteopática, en todas nuestras sedes, ¿sí? Que estamos promocionando, que aprendan y pregunten principalmente quiénes somos, qué hacemos y qué podemos ayudarles para prevenir, para atenderlas, para tratar, ujú, y para hacer un seguimiento en control de la osteopatía. Y esto es directamente en el caso que nos compete en ginecobstetricia, pues a todas las mujercitas que nos ven, que nos escuchan, Ujú. sí, invitarlas a que se acerquen, ujú, y que pueden acercarse desde antes de su embarazo, ¿sí? Y durante su embarazo van a tener atención especializada, que les va a ayudar y le va a ayudar mucho a su especialista, a su ginecólogo, a llevar un embarazo
de muy buena calidad. Y esto va a ayudar a prevenir desde síntomas pequeños a alteraciones o enfermedades pues ya de mayor intensidad. Y esto es pues llevar una medicina preventiva. Entonces sí es invitar a todas las mujercitas a que se informen, a que se acerquen, a que pregunten y a que se atiendan, ¿verdad? Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo compartir toda esta información tan valiosa que nos ha brindado y un poquito de su experiencia. Y a todos nuestros oyentes, les invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo y no olvide de darle me gusta a este capítulo y suscribirse. Tendremos más información acerca de la salud y cómo tratarla con osteopatía. Doc, muchísimas gracias. Gracias a ti, Moni, gracias a Eno, gracias a nuestros directivos, Saúl y Moni, gracias a mis compañeros y principalmente a todos quienes nos siguen, quienes nos ven, quienes nos escuchan, que se acerquen y que nos inviten a todos los conocidos, quienes ya conozcan la ENMO, para que esto siga siendo cada día mejor. Porque Así es, la ESMO nosotros ya estamos tiene con varias sedes, sí, entonces no hay pretexto. nosotros estamos en nuestras sedes con esa intención, con esa formación de seguir dando un poco más de lo que conocemos. Claro que sí, está la invitación para todos aquellos que quieran acercarse a conocer. En Querétaro tienen su casa. Muchas gracias, Doc, y saludos a todos en Querétaro. Muchas gracias y que no se les olvide que nos den muchos likes para que podamos seguir trabajando. Claro que sí. Cuídense mucho.